Bienvenidos a Santa Fe de Antioquia. Caminar por estas calles es literalmente montarse en una máquina del tiempo. Esta no es cualquier ciudad. Esta ciudad es la primera capital que tuvo Antioquia. Una tierra de oro, leyendas y de una historia que muy pocos antioqueños conocen. Hoy no venimos a aguantar este calor de más de 30 grados para caminar por sus calles empedradas. Vamos a cruzar una de las obras de la ingeniería más asombrosas de Latinoamérica y vamos a desenterrar los secretos de la ciudad madre. En esta plaza y en este parque donde estoy caminando yo el día de hoy, que tiene algunos turistas y tiene vendedores ambulantes, que estamos en día de semana, el fin de semana sí se llena demasiado. Era el centro del poder de la economía de la época, de la colonia. Miren esta catedral, imponente como ella sola. Se demoraron más de 30 años en construirla. Que la terminaron por allá más o menos en el 1837 la terminaron. Con una altura de 47 metros, esta catedral, con su diseño de fachada romana, es verdaderamente imponente. Está un poco acabada, la han dejado que se desgaste y el tiempo también hace lo suyo. Su construcción demoró 40 años. Su diseño corrió a cargo de Fray Domingo de Petrés, célebre también por la Catedral Primada de Bogotá. Si ustedes miran las casas, ahora son locales, pero anteriormente eran casas. Si ustedes miran, todos tienen algo en común. Sus puertas son muy grandes y también el techo son muy altos. ¿Por qué hacían esto? Porque entre más grande fuera la puerta y entre más grande fuera el techo, más alto fuera el techo, quería decir que tenían más oro y tenían un estatus social más alto. Esto era pura apariencia de la colonia, pura apariencia de la época, el que tuviera las puertas más grandes, las ventanas más grandes y el techo más alto. Por ejemplo, esto es de un solo piso y miren las puertas tan grandes que tienen y el techo como es de alto. O sea que eso allá adentro debe ser fresco, fresco, fresco. Esta calle tiene el nombre más tenebroso de la ciudad. Esta calle le dicen la calle de la amargura. Usted se imagina que a esta hora del día, con este sol, estas piedras están hirviendo. Pues la calle de la amargura, en su tiempo, en el tiempo de la colonia, era utilizada para pasar procesiones católicas más pesadas. Los feligreses que cargaban con este sol y a pie descalzo, cargaban cruces pesadas y caminaban sobre estas piedras hirviendo para pagar sus pecados y se flagelaban, o sea, se daban látigos. Por ejemplo, allá queda la iglesia de Santa Bárbara y allá queda la catedral que estábamos viendo ahorita. Por todas estas calles empedradas, tanto por acá como para allá, para la iglesia de Santa Bárbara, estas calles eran utilizadas para caminar a pie descalzo. En esa época eran las calles de dolor y lamento. Hoy son las calles más fotogénicas que tiene la ciudad. Durante más de 250 años que fungió como capital de la provincia, la ciudad fue un importante foco de evangelización y de espiritualidad. Las calles atestiguaban el paso constante de feligreses que acudían a misas, novenas y solemnes procesiones de Semana Santa, muchas de ellas acompañadas por indígenas y mestizos que integraban las cofradías. Aquí la Telecom, aquí era, en una época había que venir hasta acá y hacer llamadas por teléfono fijo. Cuando lo llamaban a uno le dejaban un papelito, iban y lo buscaban a uno a la casa a preguntar por fulanito de tal y uno tenía que ir a la hora que esa persona iba a llamar y pagaban allá la llamada o la pagaba uno acá. Más fácil la pagaban allá y uno recibía la llamada y pagaba algo excedente por estar ocupando el teléfono en ese tiempo. No hablo en la época de la colonia, hablo hace más o menos 20, 30 años. La mejor forma de aguantar este calor tan intenso que hace en Santa Fe de Antioquia, y eso que estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, es una rica soda. En la época de la colonia, cuando Santa Fe de Antioquia era la capital de Antioquia, Santa Fe de Antioquia era el centro económico, el centro del comercio de toda Antioquia, por eso era la capital. Y los españoles traían miles de esclavos africanos para sacar oro del río Cauca y de los ríos aledaños que hay por acá. Por eso Santa Fe de Antioquia era demasiado rico en ese entonces. Este pueblo fue tan importante que aquí vivió Juan del Corral. ¿Quién era Juan del Corral? Juan del Corral
fue el señor que firmó el fin de la esclavitud en Antioquia en 1819. Y todas esas calles empedradas que vimos ahorita fueron financiadas gracias a la fiebre del oro de la época. Ahora nos dirigimos a la obra de ingeniería más asombrosa de toda Sudamérica. En una de esas tantas montañas donde él vivía en la finca con sus padres, veía el río Cauca, y cuando veía el río Cauca decía que por qué con la ingeniería o con la tecnología tan avanzada que tenían en ese tiempo, por qué no podían hacer un puente que cruzara el río Cauca. Y él le dijo a su papá que él mismo iba a ser el constructor de este puente, y así fue, y así lo hizo en 1895. Dicen los que saben que José María Villa, cuando estaba construyendo este puente, caminaba descalzo sobre estas estructuras y que cobraba una inmensidad de dinero para la época. Decían que él era una especie de ermitaño de la época. Aquí en Colombia estamos entrando en una época de sequía y se puede divisar que el río Cauca está un poco seco por tal sequía, pero podemos dimensionar la grandeza de este río. Si a usted le da miedo a las alturas, es mejor que no venga, porque se ve muy alto, pero en realidad no es tan alto. La altura del río al puente solo es de 4.6 metros. Por aquí cruza solamente motos, todo lo que tenga que ver motos, máximo 3 ruedas. Y por acá y del otro lado también van peatones. Solo peatones, no pasan carros, no pasan nada más, sino motos de hasta 3 ruedas y peatones por un lado. Hay unos motociclistas que creen que son una autopista y pasan pero a toda velocidad. Por ejemplo, mire, esos manes ahí donde van más o menos a más de 60 kilómetros por hora, y a andar en 60 kilómetros por hora en un puente de estos es muy rápido. Es impresionante este río Cauca. De aquí, este río Cauca, más abajo, muchos kilómetros más abajo, está la represa de Hidroituango, que este río alimenta esa represa. José María Villa estudió en la Universidad de Antioquia. La guerra civil de 1876 obligó al cierre de esta universidad. Ante la imposibilidad de continuar con sus estudios en Colombia, gracias al apoyo del general Pedro Justo Berrío, el gobernador de Antioquia, viajó a Estados Unidos y se matriculó en el Instituto de Stevens, en Nueva Jersey. La continuación de la guerra obligó a suspender la ayuda que el Estado le enviaba, cuando apenas iba a la mitad de la carrera de ingeniería. Entonces recurrió a una propuesta brillante y atrevida. Solicitó a la institución que le permitiera presentar los exámenes de las materias correspondientes a los 2 años que le faltaban. Contra toda lógica, pero después de ver sus dotes como el matemático, la universidad aceptó el reto y, en contra todo pronóstico, aprobó todas las pruebas y obtuvo el título, fruto de la inteligencia y la tenacidad. Cuando yo era niño y vivía por allá, por los lados del Bajo Cauca, en una vereda del Bagre que vivía yo, me acuerdo que había una especie así de remolinos. Por ahí hay unos remolinos que se hacen y nos tirábamos más o menos por acá. No digo que sea aquí, es donde yo vivía. Se hacía la misma especie de remolinos. Nos tirábamos, nos hundíamos y los remolinos nos hacían meter, nos hundían y nos sacaban más abajo. De ahí salíamos, volvíamos y llegábamos aquí, volvíamos y nos tirábamos y hacíamos la misma repetición cada vez que íbamos a bañarnos al río. Y nos cruzábamos el río de lado a lado, en el río Tigüí, me acuerdo yo, cuando estaba en el colegio. Ahora la generación de cristal no podría hacer esto porque se ahogarían. Nosotros que éramos del campo o vivíamos mucho tiempo en el campo, hacíamos esta gracia. Por ejemplo, ahí se ve cómo brotan, como brota el agua. Esa agua era lo que lo sacaba a uno. Por acá el remolino lo hundía y lo botaba a uno después. Usted no podía hacerle fuerza al remolino de salir, porque si usted hacía fuerza para salir, el remolino lo hundía más. Entonces no tenía forma de sacarlo. Por aquí, por estas laderas, por estas playas, pareciera que caminaran muchos animales.
ahí se ve como si caminara un animal, están las huellas. Como no conozco de huellas, no sé qué animal es y no sé si se fue para allá o se vino aquí al otro lado. Y hace sus huellas, mírales ahí. ¿Para dónde fue? ¿Quién sabe? Este puente tiene la medio bobadita de 291 metros de largo. Que se demora uno, si uno va a paso rápido, menos de 5 minutos, lo está pasando uno. Así es como uno debe de cruzar estos puentes, a esta velocidad. No a la velocidad que los otros compañeros la andan, que son a más de 60 kilómetros por hora que andan por aquí. Parece como si estuvieran cogidos de tiempo. Bueno mi gente, hasta aquí el recorrido por los secretos de la ciudad madre. Santa Fe de Antioquia nos regaló calor, arquitectura colonial y unas historias de arrieros y misterios brutales. Apóyame con su suscripción y me gusta para que esta comunidad empiece a crecer y no se pierdan los próximos pueblos que vamos a desarmar en el canal. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo viaje. Chao, chao.